Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Especiales de Crítica Dialéctica. Hoy nos vamos a meter con un tema que espero podamos seguir con bastante continuidad en nuestra serie, que es la realidad histórica política latinoamericana, algo que nos compete absolutamente a todos los que vivimos en este continente y que lamentablemente no se le está prestando mucha atención más allá de la cuestión particular de cada país en el que cada uno esté. Para esto tenemos a el profesor y doctor Guillermo Cabiasca, que es profesor de historia y doctor en historia, docente en las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Ha escribido una cantidad importante de libros sobre distintas facetas de la historia, como distintas cuestiones de la historia argentina, del movimiento obrero, de la historia militar incluso. Y también interviene haciendo análisis de geopolítica, un tema que nosotros hemos tratado también. Así que, bueno, ¿cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andás? Bienvenido a este programa. Hola, ¿cómo estás, Guido? ¿Cómo andan por acá? Bien. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar con una pregunta movilizadora para disparar la cuestión. Una característica común a todos o a la mayoría de los países latinoamericanos en las últimas décadas, nosotros tuvimos un ciclo de ascenso, podríamos llamarlo revolucionario, entre comillas, que se inicia claramente, en realidad se inicia antes, pero podemos poner el icono en la Revolución Cubana, toda una serie de guerrillas en distintos países latinoamericanos, ¿sí? Que después termina siendo abortado con una serie de dictaduras, una mano dura, y ahí yo caracterizo, Guillermo, vos después dirás, que hay un cambio clave después de las dictaduras. Y después de eso, especialmente en Argentina, vuelve lo que se llama el sistema democrático, en Uruguay, en Chile también. Hay algunos países latinoamericanos que no han tenido estas dictaduras, ¿sí? Pero sí claramente se inicia una etapa neoliberal. Y en esta etapa neoliberal tenemos una, no exactamente igual, muy diferente en un país que en el otro, pero tenemos una especie de sucesión o alternancia, vos precisarás el término, de gobiernos más conservadores y gobiernos más progresistas, ¿sí? Y procesos en los cuales lo que era la izquierda previa a las dictaduras, que ha llegado a tener una presencia importante, podríamos decir que hoy está casi anulada o casi que no existe. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos, Guillermo? ¿Y cómo entenderías este proceso de alternancias, por ponerle un nombre que vos precisarás mejor, a esto más conservador y más, dentro del esquema neoliberal, claro, esta línea más conservadora y esta línea más progresista? Claro, bueno, también lo que vos decís, refiriéndote específicamente a que esa característica en teoría, para el conjunto del continente, como se plantea, el subcontinente, ¿no? Sería de las últimas décadas, ¿no? Porque si nos remitimos antes, esa idea de alternancia no se puede ver así. A lo sumo podríamos referirnos a algunos casos, ¿no? Donde, más que si salimos, porque tampoco hay que ver, digamos, tenemos que tener mucho cuidado en generalizar todos los procesos en términos muy detallados, digamos, para todo el continente. Si bien hay olas en las cuales las características particulares de cada país o región se escriben, no es lo mismo para el Cono Sur, no es lo mismo para Brasil, inclusive no es lo mismo para Caribe, no es lo mismo para Perú, ¿no? O México. Una supuesta alternancia existió en Venezuela desde la dictadura de Pérez Jiménez, allá a fines de los 50, hasta el advenimiento de Chávez, o hasta la crisis del modelo, que abarca periodos neoliberales, periodos que acá fueron los periodos revolucionarios, que también allá hubo intentos de organizaciones revolucionarias, pero estaba encuadrado todo en una alternancia que se llamaba el punto fijo, que excluía a los que no estaban de acuerdo, y la verdad, yo
voy a ese tema, y te menciono un punto fijo para que quede anotado, Sí. donde dos partidos, uno más socialdemócrata, otro más socialcristiano, que yo sé, alternaban en el poder, compitiendo, o sea, legitimando un sistema que competía, pero no competían, digamos, más o menos iban en lo fundamental por el mismo lado, logrando una estabilidad de un régimen político que en algunos momentos era inclusivo gracias a la renta petrolera y en otros momentos se transformó en una catástrofe y que fue enormemente excluyente hasta llegar a un nivel de masacrar en forma brutal a miles de personas en las calles de Caracas, ¿no? Quizás sea el punto, la prehistoria del nacimiento del chavismo, ¿no? Sí, Y otro sistema similar, no es un punto fijo, pero lo podríamos ver en Colombia, ¿no? Después de, pero ahí paralelamente con medio país o más de medio país al cual el Estado no llegaba y florecían en primera instancia organizaciones revolucionarias de diferente tipo que hacían la función del Estado y un país que vivía en guerra civil, mientras que otro país vivía gobernado por dos partidos que se alternaban entre sí y cuando surgía una alternativa la masacraban, como fue la Unión Patriótica, de una forma brutal. Ahí también hay alternancia, ¿no? está bien, está muy bien estos dos casos. Son casos bastante atípicos respecto de lo que sería el sur de América del Sur, una digamos, cosa ¿no? es, por eso cuando hablamos de los siglos de dictadura, veamos eso, ¿no? Porque vamos a mostrar dictaduras que hay en toda América, pero no hay en toda América como las tendemos a imaginar nosotros en Argentina, Chile, Uruguay, no, bueno, Colombia, Perú son distintas. Exactamente. Momento, de otra forma, y por ahí cuando hay dictadura, en ese momento hay gobierno socialdemócrata. Y el plan neoliberal lo inician y los pilares fundamentales lo ponen esos gobiernos, ¿no? Por eso digo, el marco general para América Latina es la transición de un modo capitalista dependiente, acumulación de un tipo y de las determinadas peleas por autonomía a otro modo, pero no la hacen todos los mismos regímenes políticos de la misma forma. Ahora, podríamos acordar o definir de que sí, este nuevo modo, el reciente hasta el día de hoy, en todos lados tiene más o en mayor medida o menor medida características claramente neoliberales. Sí, eso lo que vos estás diciendo, que la transición a este modelo, a este modo neoliberal, es diferente en cada país. Eso queda las claro. Características del neoliberalismo y se enmarcan en transiciones más o menos fuertes internas. Quizás nosotros lo sentimos, algunos países lo sentimos más porque estábamos en un nivel estructuralmente de desarrollo económico mayor y por lo tanto golpea mucho más la estructura económica y la estructura social, ¿no? O sea, nosotros vivimos el retroceso que vivimos en Argentina en todos los planos es de las mismas características, pero se nota mucho más y afecta mucho más porque nadie puede decir que Perú era un país industrial. Por más que hablemos de que hay industria, aunque Venezuela fue alguna vez un país industrial, no es ni siquiera Chile, ¿no? Que sería, es muy cercano, tiene cierto parecido, o que en Brasil el modelo se dio de la misma forma, la misma dictadura que acá. En Brasil hubo un largo proceso de dictadura, de los 64, 65, el golpe contra Jean Goulart, ¿no? Fue Goulart, ¿no? Sí, y hasta, posteriormente, hasta el 84, 85, la salida de una transición negociada, ¿no? Con Sarney, creo que era, ¿no? O Capacione, no me acuerdo quién era el primero luego. Que ya era el gobierno de Alfonsín, todo eso fue una misma dictadura, cuando acá se dieron muchos procesos, y acá hubo varias dictaduras de las cuales no podemos comparar el proyecto económico, por más que tuviera atrajera presencia o priorizara la concentración y la presencia de capital extranjero de Onganía, con el proyecto económico de Videla, no tiene nada que ver, y el nivel represivo tampoco, ¿no? Y el nivel represivo tampoco, sería injusto, Onganía era un desastre, pero sería injusto con Onganía por la carga de Videla, digamos. Podríamos decir que Onganía representaba, respecto a esto que dijiste, de que acabas de decir, ¿Onganía tenía una mirada un tanto más, entre comillas, nacionalista que Videla? Onganía se proclamaba nacionalista y era en realidad más nacionalista.
O sea, priorizar, a ver, para no caer en que nacionalista o revolucionario es el que grita cosas de un determinado sentido, ¿no? No. Creían sectores militares que tenían peso real dentro del gobierno de Onganía que el problema de Argentina se solucionaba con un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas industriales en el país. Y que para eso el Estado tenía que tener una intervención importante y que el capital extranjero podía colaborar instalando grandes plantas industriales en algunos sectores de la producción, después que las medidas llevadas adelante por Krieger-Bacena promovieran una extranjerización de una parte importante, la comparación con la que vino después de nada, de la industria productiva, no implicó que el PBI argentino y el PBI industrial argentino siguiera creciendo y Argentina se siguiera modernizando, ¿no? O sea, en ese sentido, si vamos a eso, era un nacionalismo diferente al que podía tener el peronismo, ¿no? Claramente. Pero se encuadra dentro de la idea de sustitución de importaciones, para decir. Exacto. Para ir a lo más sencillito que enseñan las escuelas. Sí. Videla no tiene nada que ver con eso y conscientemente no tiene nada que ver con eso. Pero, digo, tenemos que claramente no dejar de decir que cuando Onganía estuvo en el poder, las ideas neoliberales, en todo caso, todavía estaban en los laboratorios de pensamiento. Claro, era marginal. De hecho, Alzogaray, Alzogaray en el 72, 73, escribe un artículo o algo en una de sus revistas donde publicaba cosas, no me acuerdo cuál, en la cual señala que el problema de Argentina era que hasta los liberales eran nacionalistas, refiriéndose a Lanusse, ¿no? Criticándolo claro. a Lanusse. No muchos años después, eso ya cambia radicalmente, ¿no? Acá será un proceso muy fuerte. Bueno, cambia radicalmente y tiene que ver también con el nivel y el tipo de represión que se desarrolla en el país, ¿no? Que más que el nivel, que es importante, el tipo de represión focalizada para cumplir claramente los objetivos de cambiar esa matriz industrial, no solo ni principal o articulado, eliminar a los sectores revolucionarios, pero articulado con cambiar la matriz productiva. Y ahí se empieza el cambio ideológico que nos va a llevar al menemismo, ¿no? Que sería el broche que cierra todo ese proceso. ¿Y concordás que Reagan y Thatcher son de alguna manera los iniciadores junto con Pinochet? Estaría bueno que me cuentes eso de Pinochet, a ver. ¿Los iniciadores de la puesta en práctica de las ideas neoliberales? Mira, justamente cuando te mencionaba lo de América Latina, empezamos un poco por Venezuela, mencionando, y llegamos hasta acá, y te decía que hay algo marco que encuadra esa cuestión. Bueno, hay algo en el mundo, hay un cambio en el mundo, ¿no? Hay un cambio en los patrones de acumulación de capital en el mundo, que deviene de, aparece como salida, ¿no? Como una propuesta de salida. Después hay discusiones en torno a eso, si la crisis nunca se salió de la crisis o sí, bueno, pero como propuesta de salida de la crisis que el capitalismo tiene desde principios de los 70, ¿no? Recordemos que hay una crisis capitalista que no se ve igual que la del 30, no tiene la profundidad de la del 30, no tiene, pero tampoco la de 1870, tampoco tuvo la profundidad de la del 30, ¿no? El 30 agarró al Estado y al sistema sin ningún tipo de prevención, ¿no? De ahí salieron los estados de bienestar, formas intervencionistas muy amplias, ¿no? El capitalismo está en una crisis de acumulación importante, que la década del 70 encuentra su límite y entra en una crisis general, ¿no? Esa crisis general, la salida que promueve, que tiene que ver, la salida que promueven inicialmente, tomando las ideas y siendo parte de las ideas de los sectores conservadores neoliberales, ¿no? Liberales, que retoman estas ideas de usinas económicas, que en ese momento eran, no digo marginales, pero eran muy periféricas. Acá ya conocemos la escuela de Chicago, ¿no? Pero es la que ahora menciona Milei siempre, los austríacos, ¿no? Y demás. De
reconstruir la capacidad de acumulación del capitalismo a través de cayéndolo sobre los hombros del trabajo, ¿no? O sea, bajando los costos del trabajo, bajando los costos de lo que el Estado pone en lo que vendría a ser la canalización de parte del ingreso indirecto que los trabajadores, que el pueblo en general tiene a través de la educación, las empresas públicas y demás, a través de que el Estado sostiene determinadas ramas de la producción más que otras. Bueno, retrotraer eso y reconstruir la capacidad de acumulación del capitalismo a un nivel que ya no es exclusivamente necesariamente productivo, sino a un nivel financiero y a un nivel que no es necesariamente nacional, sino transnacional. Por eso el inicio del neoliberalismo, que se puede poner, los inicios son siempre, se elige un punto, ¿no? Pero que podía ser Thatcher en torno al 80, en torno a la guerra de Malvinas, justamente, tiene como ejemplo la derrota de los obreros, del movimiento obrero inglés, ¿no? Los mineros, tiene que ver la privatización, el retroceso de determinados productos, la liberalización de la economía, la creación de mercados más globales, ¿no? Ya desde la Segunda Guerra Mundial los mercados son globales, pero más globales, más desregulados, la puesta en práctica con mucho más fuerza los principios del Fondo Monetario, que son los principios de su carta orgánica, ¿no? Pero que es que el capital debe fluir libremente, sin intervención estatal. Bueno, eso va de la mano también con que venimos inmediatamente de la crisis con el desanclamiento de la que ya es la moneda de reserva, que es el dólar, el desanclamiento del oro, ¿no? A fines de la época de Nixon o de Johnson, no me acuerdo, a fines de los 60, en la cual eso permite la creación de estas burbujas financieras de ganancias parásitas y demás, que van sustrayendo plusvalía de los trabajadores, de las empresas productivas, hasta el capital financiero. Bueno, eso se origina en términos simbólicos, no, en términos de un hecho que uno puede mostrar, bueno, en tal fecha marca tal cosa, con Thatcher. Reagan es la que le da, sin Estados Unidos, en Occidente es muy difícil hacer algo, ¿no? Pero eso va acompañado por medidas en diferente nivel similares que hacen los gobiernos español, el gobierno francés, el gobierno italiano, el gobierno alemán, ¿no? En diferentes grados de profundidad, porque las sociedades y las capacidades de resistencia y lo que piensan las alternativas políticas son distintas. De ese mismo proceso en el mundo salen partidos socialistas, que no eran nada revolucionarios ni nada del otro mundo, pero que eran socialdemócratas en el sentido clásico, son los partidos de digamos, no podemos decir que Tony Blair o el socialismo francés o el socialismo español o el socialismo alemán son socialistas. No son socialistas, o sea, socialistas en el sentido occidental, socialdemócrata. Son partidos que van a ir con diferente nivel de virulencia, profundizando las medidas que a partir de esta época, que nosotros conocemos en gran parte como el consenso de Washington posteriormente, ¿no? Van a ser las que van a hegemonizar al mundo occidental y después la colonización del ex mundo socialista, ¿no? Del ex mundo de la Unión Soviética, ¿no? Del ex mundo de la Unión Soviética. Europa del Este y Rusia, por lo menos y Rusia, ¿no? Hasta la llegada de Putin cambia un poco la cuestión. Te mencioné a Pinochet, que ya vamos a volver, pero antes te quiero preguntar, ¿vos pensás que hubiera sido posible esta avanzada neoliberal sin la caída justamente del modelo soviético? En donde el mundo se dividía en tres patas, digamos, ¿no? Pero básicamente el capitalismo occidental tenía la limitación fuerte del avance comunista y los países del tercer mundo que coqueteaban buena parte de ello con ideas medias socializantes. Mirá, a ver, hacia fines de la década del 80, la Unión Soviética, nadie esperaba que fuera a caer de la forma que cayó. Casi una blitzkrieg interna, digamos, se derrumbó, no lo esperaba en Occidente tampoco, esa rapidez. Hacia fines de los 80, la Unión Soviética, desde los 80, ¿no? La Unión Soviética ya tenía problemas gravísimos de
económicos, ¿no? Y estructurales, ¿no? La era Brezhnev es no de metástasis, sino de rigideces que no se resuelven, ¿no? Necesitaba algún tipo de cambio. Económico, que sea, debió haber hecho algún tipo de cambio interno. Ahora bien, la Unión Soviética a nivel mundial representaba un cierto equilibrio, ¿no? Un cierto equilibrio en las relaciones internacionales. Claro. Y mientras dispuso de recursos, podía implicar un contrapeso a nivel de procesos políticos que se daban al interior de los diferentes países de África o inclusive América Latina, ¿no? Pero la Unión Soviética desarrollaba un tipo de política internacional que implicaba una hegemonía o un alineamiento a nivel internacional con sus políticas, en muchos casos de algunos países de África y demás, pero que a diferencia y que implicaba determinada encuadramientos en el desarrollo económico, pero que a diferencia de lo que es Occidente, para los países dependientes, Rusia gastaba plata en los países sobre los cuales influenciaba. Sí. A Rusia económicamente le era un gasto. Y la compra que de modelos. Lo podríamos ver como inversión, quizás. Una inversión, ¿no? Era una inversión. Una inversión que les redituaba, no en lo económico, sino les redituaba en lo geopolítico, ¿no? En las relaciones internacionales. Está bien, eso es una inversión que le redituaba las relaciones internacionales. Ahora bien, la Unión Soviética tenía un PBI deformado, muy, muy deformado por el desarrollo de producción no más avanzada de lo técnico. En un momento sí, pero en otro momento ya retrasada en lo técnico y muy centrada en un aparato de competencia con Occidente, un aparato militar. O sea, poner cohetes en la Luna no lo puso, ¿no? Pero poner cohetes en el espacio, en competir con Estados Unidos, con Occidente, poner cohetes en el espacio, y a Rusia le implicaba que la gente comiera menos, ¿no? Y no lo podía descargar en África o en América Latina, lo tenían que pagar los soviéticos, ¿no? Los ciudadanos de su propio país. Los norteamericanos no. Los norteamericanos lo pagarían un poco ellos, lo pagábamos todos, digamos, el desarrollo del alto desarrollo tecnológico del centro capitalista, no lo paga el pueblo, lo pagaría un poco el pueblo de sus países, pero no lo pagaba centralmente y únicamente el pueblo de sus países, ¿no? En eso radica su condición de país imperial, creo, ¿no? En eso radica la condición de país imperialista. Esa es la característica del imperialismo. En ese sentido, habría que ver, el neoliberalismo empieza antes, ¿no? Cuando hablamos de la Guerra Malvinas del 82, no, sí, la Guerra Malvinas, ¿no? Exactamente, empieza antes, pero digo... Empieza antes, ¿no? Pero la decadencia soviética ya estaba, digamos. Pero la decadencia soviética ya estaba, claro, exactamente. Empieza antes, se podía elegir otra cosa, y todavía se podía elegir otra cosa, claro. La dictadura podía haber elegido pedirle apoyo a la Unión Soviética. Sí. Y puede ser que la Unión Soviética le hubiera dado determinados elementos que hubiera equilibrado algo en la batalla del Atlántico Sur. La dictadura no iba a hacer eso, por las características particulares de la dictadura. Por ahí lo hubiera hecho algún sector de los que estaban ahí, pero no la hegemonía que tenía la dictadura no iba a hacer eso. Pero el neoliberalismo empieza antes. La generalización universal, ¿no?, del neoliberalismo en los 90, eso no hubiera sido posible con la Unión Soviética. Ahí está. Pero justamente la universalización de la etapa mundial neoliberal, de la etapa actual que vivimos, de la cual estamos luchando por salir, ¿no? No hubiera sido así, claramente. Hubiera habido menos dos polos, pero para eso la Unión Soviética debe haber tenido otras características, sobre todo en lo económico, ¿no? En la estructura, en su concepción de cómo competía, el modelo de competencia, de tener que tener un equilibrio militar con Occidente, y no era algo que la Unión Soviética podía sostener, si no tenía continentes en los cuales explotar. Bien, te había dicho de Pinochet, porque de alguna manera podemos decir que Pinochet, que obviamente es muy anterior a Reagan y a Thatcher, introduce algunos elementos de lo que después claramente fue el neoliberalismo. Eso se suele decir, digamos. ¿Es así para vos? A ver... ¿Fue un visionario neoliberal, Pinochet?
A ver, visionario, bueno, suena mal visionario. Sí, claro, no, lo dije adrede. No, no, pero está bien que lo hayas dicho, sí, sí. Tiene varias etapas, ¿no? Tiene dos etapas particularmente. Pero es claro que, no me acuerdo en qué año, cuándo fue el año particularmente, Pinochet tiene una etapa primero de desarme político de la sociedad chilena, ¿no? Sí. Un desarme político, un asentamiento y además de tomar el control pleno de la estructura militar, ¿no? No es que no es que hubiera el ejército chileno y sus líneas internas, no podemos contar variaciones como en Argentina. Sí hay, no es lo mismo Prat, no es lo mismo Ibáñez, no era lo mismo, pero el ejército chileno no, por más que algunos tuvieran esas ideas, y Chile, la base material chilena es distinta también, ¿no? Nunca desarrolló una fuerza de un nacionalismo militar industrialista del peso que tuvo Argentina en los 40, digamos, ¿no? Claro. En los 30, en los 40, ¿no? El hecho cuando yo te mencionaba antes sobre el Codel, la empresa minera, no es parte de la idea de industrializar el país. La empresa minera es una empresa que es hecha para la exportación de cobre al mundo, no para el surgimiento de una base industrial chilena como Altos Hornos Zapla, creado por fabricaciones en el marco de las doctrinas militares de los años 30 y 40 de industrialización. O sea, no hay eso, no porque no haya militares que piensen eso, por ahí los hay, de hecho algunos lo había, pero no hay una fuerza que imponga políticas económicas, estructurales que hayan producido una transformación de ese tipo. Igual, había diferencias, había diferentes corrientes en el ejército chileno, algunas más piolas. De hecho, un militar lo mataron acá, al general Prat, ¿no? Que Pinochet tenía que homogeneizar el frente interno y lograr imponer su visión, o sea, el que la sociedad fuera derrotada, ¿no? Eso no es que un día dio el golpe y después ya estaba todo bien, había que controlar el país. Después, en una segunda etapa, es cuando empiezan las grandes reformas estructurales. Ahí es cuando va de visita, no me acuerdo el año, pero no mucho después, igual de que empezó el gobierno, va de visita Milton Friedman, ¿no? Ahora me agarraste sin el año, pero eso se puede ver cuando No Milton importa, Friedman en Chile, es ¿no? fácil de buscar eso. Va a visitar Milton Friedman. Milton Friedman es, se podría decir, un apóstol de el neoliberalismo, ¿no? En el cual, justamente, antes que en el resto de los países del mundo sus ideas fueran consideradas como posibles de ser aplicadas por un ministro de Economía, ¿no? Él va a Chile y en Chile esas ideas se están aplicando. Porque no es que va Milton Friedman, es que ahora el hijo o el hermano de uno de los principales hombres que fueron del equipo económico pinochetista de ese periodo, son hombres formados en esa escuela, en los Estados Unidos. Todo esa corriente se hace cargo de la salida de la dictadura, que no es inmediata, ¿no? La salida que la dictadura da a través de la aplicación de modelo que se podría decir en gran parte, en parte sí, de vanguardia, ¿no? Del neoliberalismo. En ese sentido es de avanzada, bueno, es anterior su aplicación al resto de los países de América Latina e inclusive a la victoria que tiene Thatcher a principios de la década del 80, ¿no? No olvidemos también que las excelentes relaciones de Thatcher con Pinochet no se dan solo y principalmente por la afinidad geopolítica en lo que hay que hacer en el Atlántico Sur y por dividirse las esferas de influencia en el Atlántico Sur entre Inglaterra y Chile, ¿no? Y el apoyo que da Pinochet en la guerra de Malvinas, sino que se dan porque las afinidades son mucho más amplias, ¿no? Son una visión del mundo similar, una visión de la izquierda, una visión del movimiento obrero, una visión de lo que del rol que deben tener los países y cómo deben ubicarse
en el mundo. No es solo, bueno, me ayudó en la guerra Malvinas, que es importante, se lo voy a agradecer, y por ahí hubiera ido igual, sino que hay una afinidad ideológica. En ese sentido, sí, Pinochet parecía estar antes, ¿no? Ahora bien, más allá del adelantado Pinochet, por llamarlo de alguna manera, a partir de los 80, mediados, fines de los 80, ya el neoliberalismo se empieza a instalar, podríamos decir, en toda o casi toda Latinoamérica, salvo en Cuba, ¿no? Sí, 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 sí. A partir de, a ver, nosotros tenemos en el Cono Sur lo que se suelen llamar las transiciones democráticas, ¿no? Bueno, en Chile ya hay un modelo neoliberal y lo continúan la Unión Democrática, ¿no? La concertación, se llama en Sí, Chile, ¿no? claro. En Chile es la dictadura En quien Chile instala instala y lo se demás, continúa sin ninguna clase de pataleo. En el resto de sin, los países quizás no es tan así, claro, ¿no? en el resto de los países es Incluso, distinto, porque no hay un triunfo ideológico o hacia a garrotazos, no lo hay, ¿no? Por ahí el triunfo está en eliminar a los revolucionarios, ¿no? Pero sí. no en eliminar las ideas de industrialización, ¿no? La idea de autonomía estratégica de cada uno de los países y de cómo se concibe la relación con el mundo con un grado de autonomía y de equilibrio entre los países, ¿no? Eh, eso se ve en Argentina, ¿no? Particularmente, el gobierno de Alfonsín no asume con un programa, con una idea clara de aplicar un programa neoliberal. Bueno, Menem no plantea un programa liberal, lo aplica, ¿no? Que es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la transición que va teniendo el alfonsinismo a partir de la incapacidad de tomar, la falta de voluntad, no solo la incapacidad, no la falta de voluntad, pero de tomar las decisiones que a veces la realidad le pone, para empezar con la deuda externa, ¿no? Fue el primer desafío que el alfonsinismo claudicó de forma, no tardó mucho, digamos, en hacerlo, que fue el plan Surville. El plan Surville tampoco era un plan centralmente, no, era un ajuste, pero no era un plan neoliberal, ¿no? En el sentido que lo entendemos de avanzaba con cierto grado de privatizaciones periféricas, cierto grado de achicamiento de las empresas, busca de algún tipo de equilibrio de déficit y demás, pero no iba al fondo de la cuestión para podemos hablar de una transición, ¿no? De un modelo a otro. Esa situación se va dando más o menos correlativamente en los diferentes países de América Latina. Yo te mencionaba la deuda externa, ¿no? Pensemos la resolución de, yo me acuerdo, en los 80, estaba Alfonsín, no me acuerdo quién estaba en Brasil en ese momento, si estaba Sarney todavía, bueno, y quién estaba en México, pero se hablaba del club de deudores, Sí. ¿no? Se hablaba del club de deudores. La salida al club de deudores, no hubo club de deudores, eso ya lo sabemos, ¿no? Porque sabemos que no se logró hacer eso, que creo que inclusive el ministro Grispun tenía una idea que iba por ese lado, ¿no? De tener una posición más firme, un ministro radical que estuvo en los primeros meses del gobierno de Alfonsín, tenía una idea de una posición más firme. Inclusive Alfonsín, en un grado de ingenuidad no, de alienación que solían tener un sector del radicalismo, yo no sé si existe hoy, Alfonsín esperaba que los socialdemocracias europeas lo apoyaran, ¿no? Lo apoyaran en la negociación de la deuda externa. Y las socialdemocracias europeas le dijeron, te apoyamos en el juicio a las juntas, pero la deuda la pagás y vas a los organismos internacionales y punto. Bueno, pero lo que pasa, la transición tiene que ver, esta cuestión, tiene que ver con esta cuestión que se va dando correlativamente en los diferentes países y que tiene como símbolo esta discusión que se da en el mismo momento en los tres grandes países de la región, Argentina, Brasil y México, sobre qué hacer con la deuda externa. Y la resolución al tema del qué hacer con la deuda externa es lo que hace la Brady, fue, ¿no? El plan Brady, no fue el plan Brady el primero, el plan Brady, que el secretario del Tesoro norteamericano, todos sabemos que Estados Unidos tiene un peso central en los organismos financieros internacionales, ¿no?
por la cantidad de votos que tiene el Fondo Monetario, pero tiene un peso central porque las reservas son en dólares, porque la moneda mundial es el dólar, porque tiene un porcentaje alto del comercio mundial, o lo tuvo durante, aunque ahora pueda estar en retroceso y demás, ha tenido en todo el periodo que estamos hablando una hegemonía en Occidente, en esa época Occidente, y en los 90 en el mundo, ¿no? Bueno, el plan Brady va país por país y les hace, primero a México, una extorsión, en la cual le ofrece al gobierno mexicano una salida a través de los bonos, ¿no? Una cambio de deuda por bonos, lo cual permite una quita y tirar más para adelante, eso van al mercado. Es el primer paso no, pero sí es el hecho que podemos ver en la conformación de la nueva forma de deuda. Vieron que ahora toda la deuda es en bonos, que cotiza de la bolsa. Bueno, se puede decir que empieza con el plan Brady. No es que empieza, que el plan Brady inventa los bonos, pero el plan Brady es el que hace que la deuda se transforme en bonos y que cotice en el mercado y que queden las deudas con unas ciertas quitas atadas a este nuevo esquema. Ese es el primer paso, ¿no? En los países latinoamericanos de aceptar el esquema de la deuda, porque si vamos a decir, sí, la deuda empezó con Rivadavia, no, pero la deuda de Rivadavia no, sí, tiene un esquema de deuda pero no afectó tanto a la Argentina la deuda de Rivadavia, o la deuda que quedó de la época de la crisis del 90, ¿no? De 1890. Exacto. O la deuda que pagó Perón en el tal fecha, inclusive las deudas de cuando Argentina se afilia al fondo, en la época de las crisis que la deuda afecta, en la época de Frondizi, no son deudas que tengan el peso que pasa a tener la deuda en este periodo, en el periodo de las dictaduras, no solo la dictadura, porque en Venezuela también y no hay dictadura, en el periodo de la segunda parte de los 80 y con la transición y con la consolidación de esa deuda, con los bonos Brady. Ese es un proceso que se da en toda la región y que tiene que ver con condiciones de la integración de nuestros países en el mercado mundial, que Argentina y todos los países, Argentina, pero vamos al caso de Argentina, son países en los cuales la dependencia externa, no solo en términos de teoría de dependencia y de imperialismo, sino de dependencia externa en términos de que tus cadenas logísticas dependen enormemente de la vinculación al mercado mundial y la compra de insumos del mercado mundial en un porcentaje mucho mayor que otros, que vos no controlás, y la venta de tus productos son productos que dependen mucho más de las cotizaciones en el mundo y que el impacto del cambio, la cotización de tal producto primario te afecta enormemente. Eso que Argentina intentó superar de diferentes formas, no todos los países lo intentaron, algunos países lo teorizaron, ¿no? Pero Perú nunca lo superó, digamos, ¿no? Perú nunca estuvo en condiciones ni Chile, pero bueno, podemos decir que países como Argentina o Venezuela nunca estuvo en condiciones, a pesar de que en la época de Chávez se teorizó hacerlo, ¿no? O en la época de Velasco Alvarado se teorizó hacerlo en Perú. En Argentina se intentó, en Brasil son diferentes caminos, ¿no? Pero se intentó. Cuando acá se hacen las fabricaciones militares, se hace Altos Hornos Zapla, Somisa, y se inicia un proceso de fortalecimiento de un determinado tipo de industria, es paralelo, de forma diferente a Volta Redonda y posteriormente el proceso de industrialización que se va dando en San Pablo y en Brasil, ¿no? Son países que sí lo pensaron y lo intentaron. Brasil ha tenido más éxito, a pesar de que no es un país que... A ver, contanos un poco más del proceso de industrialización de Brasil. Porque hasta ahora de Brasil mucho no hablamos. No, porque Brasil no pertenece al mundo... O sea, nosotros tenemos una tradición en América, en Argentina, que viene de una cuestión histórica, ¿no? Argentina es un país de colonia hispana, ¿no? Sí, sí. Y Brasil de colonización portuguesa. Sí. Y de hecho, las estructuras sociales, ¿no? De las colonias españolas, por lo menos la de Sudamérica, y específicamente de la Argentina,
son muy diferentes a la de Brasil. Brasil es una, digamos, la época de la independencia, es una economía esclavista, hasta 1880 y pico, ¿no? O sea, es muy avanzada la época. Es una economía en la cual la esclavitud tiene un peso muy grande, ¿no? Bueno, no, lo que en Brasil se da un proceso distinto, ¿no? Se da un proceso que, digamos, hay que diferenciar una cuestión. Primero en lo social. Brasil nunca llegó, ni es hoy. Bueno, ahora nosotros estamos en un proceso de desintegración social de hace varias décadas, ¿no? Sí. Pero nosotros fuimos un país socialmente muy integrado, ¿no? Donde quizás el más integrado de toda Latinoamérica, ¿no? El más, sí, no, quizá no, seguro el más integrado de toda Latinoamérica. Bien, que vos lo mencionabas al principio de nuestra seguro charla. El más integrado de toda Latinoamérica. El trabajo, cuando hablabas de pueblo, hablabas de trabajadores, no sé si organizados, ¿no? Pero sí, trabajadores que se levantan a una determinada hora, tienen un trabajo con determinadas condiciones, y su vida se organiza en torno a ese trabajo, que muy probablemente lo tengan toda su vida y puedan crecer o no dentro de ese trabajo, o por ahí crecer a hacer otras cosas, hacer un tallercito, ¿viste? Es una economía capitalista, o sea que bueno, el que trabaja va a trabajar toda su vida, pero no son lo mismo las condiciones, ¿no? En cambio estamos hablando de países del resto de Latinoamérica donde la mayoría de la población, y trabajos en los cuales, sobre todo a partir de la década del 40, inclusive desde antes, ¿no? Pero sobre todo a partir de la década del 40, están estructurados en torno a una clase obrera industrial, ¿no? Claro. Por más que hubiera muchos ferroviarios, bueno, pero los ferroviarios eran trabajadores, pero vos tenías los metalúrgicos, los mecánicos, los químicos, la Unión Obrera de Construcción. Eso era el tronco del movimiento obrero argentino. Y ahí podías, si le agregás la fotia, si le agregás lo vitivinícola, si le agregás esto, ahí tenías al pueblo, a las clases populares en su conjunto. Y los sectores más marginales, inclusive cuando yo era chico, no tan chico, era jovencito, vos ibas a una villa y la gente pensaba que la siguiente generación iba a salir de ahí, pero a su vez vos estabas a la mañana, si tenías la posibilidad de pararte a la mañana tempranito en la puerta de la villa, ibas a ver a todos salir con su bolsito a su lugar de trabajo. Exacto. No a juntar cartón, digamos, no. O a ser ventambulante en no sé dónde. Cuando vos paseás por América Latina y encontrás economía informal. La economía informal, síntoma de decadencia, desintegración social, de atraso o de decadencia, o de nunca progreso. Por más que se hayan creado ideologías recientes que tienden a idealizar o a naturalizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora bien, Brasil en ese sentido es una economía más dual, ¿no? O sea, hay un sector, y hubo a partir de los 40, un sector muy avanzado, ¿no? Avanzado a nivel un país de tercer mundo. O sea, hasta la década del 80, 70, Argentina y Brasil son en PBI, en nivel de... son equivalentes, ¿no? Pero Brasil tiene casi tres veces nuestra superficie y 3 veces o más, o ahora tendrá 5 veces nuestra población, ¿no? Ahora también tiene 3 veces nuestro PBI, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con nosotros y no con Brasil. Sí. Es por responsabilidad nuestra. Brasil ha seguido un camino que como mal debimos haber seguido nosotros, como mal, ¿no? Como mal debimos haber seguido nosotros. Pero bueno, Brasil a partir de los 40 inicia un proceso de industrialización. El varguismo lo plantea, ¿no? Que tiene un cuño similar, salvando las distancias, a lo que plantea el peronismo, ¿no? O Perón en su origen, ¿no? La necesidad de integrar, democratizar, no en el sentido de que haya elecciones, porque el varguismo no era un movimiento democrático para nada, era en sentido burgués, ¿no? En el sentido de votos, ¿no? Después se presentó y ganó, pero es otra cosa, ¿no? Democratizar la sociedad integrando, creando, ¿no? A diferencia de Argentina, Brasil no tenía un poderoso movimiento obrero ni un poderoso movimiento popular organizado. No significa que en determinado momento haya habido determinadas centrales sindicales que hayan peleado, pero vos encontrás una continuidad argentina en el movimiento obrero hasta épocas muy recientes que es muy sólida, ¿no? Y que es hegemónica o fue hegemónica dentro de los sectores populares. Inclusive hoy, si la CGT dijera, vamos a hacer esto, lo dice la CGT. Nosotros y eso tiene trascendencia en todos lados. Aunque en más países
esas organizaciones no existen, ¿no? Bueno, pero el alberguismo crea esas organizaciones y a su vez empieza a crear la base industrial, las estructuras que permitan potenciar una base industrial nacional, ¿no? En el sentido de la siderúrgica, eso continúa con los regímenes radicales, que en sociología no hay, porque ahora hablar de populismo es algo que, bueno, mejor no hablar por ahí, pero populismo radicalizado, ¿no? Que era industrialista, democratizador, integrador y elevador de la calidad de vida, nacionalista, desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y demás, tiene una continuidad en el que va a ser golpeado Joe Goulart y no, el otro, no me acuerdo el nombre, bueno, dos gobiernos que vienen después del suicidio de Vargas, a principios de la década del 60, fines del 50 y principios del 60. Un desarrollismo, pero con un contenido popular radical muy fuerte, radicalizado, ¿no? Muy fuerte. Después viene la dictadura. La dictadura viene a terminar con ese contenido popular radicalizado, lo viene a terminar, pero no necesariamente con el proceso de industrialización. Lo viene a hacer más concentrado, más gran burgués, más opresivo, más excluyente, pero el crecimiento, la deuda externa en Brasil no necesariamente es fuga de capitales. Entonces, la deuda externa en Brasil se crea, o sea, hay un proyecto. La geopolítica de los generales brasileños, ya no me refiero a Vargas, no me refiero sino me refiero a los generales brasileños, me refiero a Figueiredo, a Geisel, a los generales que son los generales que pelearon con Estados Unidos en la guerra mundial, que eran coroneles y generales que fueron con la fuerza expedicionaria a pelear con los aliados, ¿no? La geopolítica de esos generales implicaba dos cosas. Uno, ser socios subordinados, pero socios de Estados Unidos con un cierto reconocimiento de Estados Unidos de autonomía, ser un baluarte de Occidente en la región, ¿no? Brasil es una potencia, pero a su vez tener en esa forma, tener el consenso internacional, el consenso en Occidente, pero a su vez tener la capacidad de acumular, no como dice Martínez de Oz, vamos a desindustrializar el país, pues no dice eso, pero dice vamos a terminar con el proteccionismo, con determinadas medidas que hacen que florezca una industria parásita. No. Y las industrias del Estado son un gasto, básicamente, y hay que sanearlas. No, los tipos hacen obra de infraestructura crean la capital, ¿no? Brasilia. Está todo muy concentrado en la costa, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, en ese triángulo que es el centro de Brasil. No, tenemos que ir hacia el interior, ¿no? Tenemos que hacer avanzar el Brasil hacia los territorios, como si nosotros avanzáramos hacia la Patagonia, ¿no? O hacia otros lugares del país. O sea, tiene una visión geopolítica hacia el continente, tiene una visión geopolítica de ser dominantes en el continente, ser la potencia que derrote a la Argentina y derrota a la Argentina en lo económico, en la competencia internacional, y que la derrote la competencia de modelos económicos, en poder industrial. En ese sentido se da la gran disputa que hay entre Argentina y Brasil en esa época, que viene desde la época de los españoles, ¿no? Pero que se traslada con la transición de sistemas económicos y modelos políticos al presente por la Cuenca del Plata, ¿no? La disputa por la cota de las represas, ¿no? Que si Itaipú, al final Argentina no hizo ninguna represa, digamos, hizo Yacyretá, ¿no? Pero no hizo Corpus, no hizo el Paraná Medio, no canalizó el Bermejo. Acá no hicimos nada de todo lo que se pensaba hacer, por lo tanto fue una disputa que no era necesario dar, porque si no íbamos a hacer nada hubiéramos dejado que los brasileños hicieran lo suyo y no lo molestábamos. Pero bueno, en esa época se tenía desde la época de previa al peronismo, ¿no? Pero de que la Cuenca del Plata era la llave de América Latina y Argentina tenía mucha potencialidad porque manejaba lo central de la Cuenca del Plata y de ahí se podía llegar navegando hasta Bolivia por el Bermejo, podías generar energía, podías hacer montones de cosas, ¿no? Bueno, el modelo brasileño implicó que Brasil terminara la dictadura siendo mucho más potente, sumamente endeudado, pero mucho más potente económicamente, industrialmente, de lo que era antes. Vos salís de la dictadura y en San Pablo hay un poder industrial que no existía previamente, o que estaba en pañales previamente. Todas esas industrias crecen. Es sumamente excluyente. En Brasil, la mitad de los brasileños no saben que viven en Brasil. Bueno, ahora no sé, pero el ejército entra en la época de Lula,
¿no? Claro, el ejército toma las favelas como si tomara territorio enemigo, ahí iza la bandera brasileña, ¿no? Cosa, o sea, en la época de Lula, salen bandas extrañas, bueno, banda, el Comando Vermelho, salen desde la favela a asaltar y matan cientos de personas en las comisarías, ¿no? O sea, pero en esa sociedad dual, en esa sociedad que sigue siendo sumamente excluyente, hay 50 millones, por decir una cifra, ¿no? 50 millones que son de una sociedad dependiente, pero industrializada y moderna. Argentina nunca dejó de ser un país dependiente, Sí. pero por en algún momento intentó serlo, intentó ser un país independiente, ¿no? Intentó lograr un modelo de desarrollo que le implicara un nivel de... Bueno, nosotros entramos en la dictadura con un nivel de desarrollo y un nivel de integración social y un nivel de desarrollo industrial y de eje del desarrollo, y salimos con otro. Nosotros éramos mucho más débiles industrialmente y después del menemismo mucho más débiles en potencia económica que lo que es Brasil a la salida de cada uno de sus modelos, sea el de la dictadura o fuera el previo, ¿no? O el posterior. Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental. Bien. Nosotros siempre tuvimos la diferencia, insisto en el tema, de que fuimos una sociedad mucho más integrada, ahora ya no lo somos. Cada vez menos, sí. Ahora, interesantísimo esto que acabas de plantear y nos lleva necesariamente a una pregunta, digamos, ¿no? Porque en Argentina es muy notable el cambio de rumbo que empieza con la dictadura de Videla. Y como vos bien aclaraste, en Brasil se mantienen ciertos carriles fundamentales, básicamente el de industrialización. Esta diferencia entre las dos dictaduras se debe pura y exclusivamente a cuestiones ideológicas de los personajes centrales que llevan adelante la dictadura, o hay razones estructurales, ya sea internas o de relaciones internacionales, que también lo explican. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. No es una cuestión de los personajes centrales, ¿no? Cuando se da el golpe de Onganía, acá, el golpe de Onganía se da, entre otras cosas, porque los militares, una parte de ellos, algunos muy famosos por ser del Centro de Militares por la Democracia, pero no eran democráticos los del centro, en el sentido que se entiende del 83, de Ballester, García, Gascón, todo eso, eran un nacionalismo duro, pero antiimperialista, ¿no? Claro. Una de las cosas que tenían, y eso sí lo tenía Onganía también, en términos exagerados, ¿no? Onganía no era una persona inteligente, no era un militar inteligente, ni un tipo intelectual, lúcido, ni nada, no podía elaborar demasiadas ideas, pero, pero los militares lo hacen para no perder la competencia con Brasil, ¿no? Una de las cuestiones que ven ellos es que Brasil viene avanzando y Argentina se está quedando. Ellos dicen ellos, ¿no? Eso se debe, no a lo que piensan los militares, se debe es culpa de ellos también, no sé si de Hungría, pero es culpa del golpe del 55, de todo el proceso que se da en ese momento cuando vos tenés niveles de falta de continuidad política, pero no en términos de alternancia como hablábamos en un principio, que ahí hay continuidad política, en las alternancias que vos planteaste, ahí son todo lo mismo, digamos, ¿no? Sino que hay modelos que no podés gobernar un país que está en el caos político, que está en una situación de cuasi guerra civil por culpa de los mismos que después diagnostican que, bueno, no los militares particularmente, ¿no? Pero de las mismas clases, que diagnostican que vamos a perder la guerra con Brasil, ¿viste? La guerra económica, ¿no? Me refiero a la guerra no, eso tiene que ver con otras cuestiones. Primero, yo creo que la capacidad de evidentemente, los personajes, determinados personajes no son, no es que son definitorios, pero determinada élite que aparezca en un momento puede llegar a profundizar en un sentido o en otro, ¿no? No es que son inocuos los personajes de la historia. Si Napoleón se muere, no sé, en Toulon cuando va a tomar la base británica que han tomado de la Revolución Francesa, no había Napoleón, y eso hubiera cambiado radicalmente la historia, ¿no? O mucho, o gran parte de un proceso histórico.
Pero como decía en un principio, nosotros somos países dependientes, ¿no? Sí. En general, todos los países de América Latina. Algunos más, otros menos. Algunos países tenemos determinadas clases sociales, después cómo se materializa, cómo se ve en estructura, ¿no? Económica y de clase. En cada país es distinto. Nosotros tenemos un tema central, me parece a mí, que es que la característica de la burguesía industrial argentina, bueno, hay una categoría que uno suele llamar burguesía nacional, ¿no? En realidad, puede ser una categoría. Vamos a aplicarle. Vos viste que Edward Thompson, habla de que no hay clase si no hay conciencia. No dice si no hay conciencia de clase, ¿no? Pero que tiene que haber un nivel de conciencia, si no la clase es un número estadístico, ¿no? Bueno, no opera políticamente. Sí, lo que dice Thompson es que la clase se hace. La clase no existe de por sí, digo. No existe de por sí. O sea, si no tenemos un número estadístico. O sea, cuando nosotros hablamos de burguesía nacional, muchas veces hablamos de un número estadístico. Burgueses que nacieron en el país que. Pero tenemos en mente a la burguesía alemana, que condujo Bismarck. Claro. No es así. O sea, que haya un montón de burgueses, por más que sean industriales, que produzcan cosas, que estén asentados localmente, no significa que tengas la burguesía alemana de Bismarck para hacer un gran país, ¿no? El peronismo intentó construir una burguesía nacional con conciencia de clase nacional, ¿no? Porque la burguesía argentina tiene una conciencia de clase, que no es nacional. ¿No? Por ahí la tenía Helvar, ¿no? Por ahí la tenía Helvar y un sector de la burguesía. Cuando hablo de conciencia nacional, no hablo que sean buenos con los trabajadores, ¿eh? No. Claro, ¿no? O que quieran un reparto más justo. Por ahí quieren tener esclavos en la fábrica. El problema de la burguesía argentina es que quería tener esclavos en la fábrica, por eso no apoyó el proyecto que le proponía el peronismo. Y por otro lado, exagerando, ¿no? Y por otro lado, o por ahí no aceptó el proyecto que le proponía el peronismo. ¿Por qué? Porque en América Latina no hubo otro proyecto igual. Y la burguesía brasileña se desarrolló, creció y tuvo éxito, sin que los trabajadores brasileños nunca llegaran a tener un nivel de organización social, sindical y un montón de beneficios y estabilidad y crecimiento humano, ¿no? Como hubo en Argentina, ¿no? Por ahí la burguesía argentina en ese momento pensaba que no lo necesitaba, y punto, ¿no? Pero lo cierto es que, además de eso, la burguesía argentina, que tiene varias fracciones, ¿no? La burguesía argentina es una burguesía hegemonizada por ideas que a ver, la burguesía argentina no tiene un proyecto nacional burgués. ¿Qué es un proyecto nacional burgués? Vamos a gobernar el país para hacer de este país, entre comillas, una potencia, ¿no? Para poner el ejemplo alemán, ¿no? Para poner el ejemplo alemán. Pero ese mismo proyecto se lo podíamos poner en mucho menor escala y de forma distinta a la burguesía brasileña. La burguesía brasileña tiene un proyecto para Brasil. Ese proyecto se expresa de varias formas. Ese proyecto se expresa en que tanto Lula como Bolsonaro no cambiaron grandes cosas, siguieron yendo a los BRICS. Claro. ¿No? Tanto Lula como Bolsonaro. Y Bolsonaro, cuando se habló de que se iba a invadir Venezuela y que Brasil debía ir, los militares brasileños dijeron que no, pero no solo dijeron que no, porque los militares brasileños dijeron, pero qué están locos. No, los brasileños dijeron que no, porque expresan también, gran parte de ello, ese proyecto geopolítico que yo te hablaba, que es el proyecto de la gran burguesía brasileña. Ese proyecto no existe para la gran burguesía argentina. La gran burguesía argentina, si tuvo en algunos momentos elementos de ese tipo de proyecto de burguesía nacional, en su evolución, a la década del 70, pero sobre todo en la década del 80, lo fue perdiendo para transformarse en lo que es hoy la burguesía de Macri, la burguesía de los empresarios, que cuando uno menciona empresario no menciona el sector hegemónico que conduce
a la clase, ¿no? Por ahí no la conduce orgánicamente, pero la conduce porque es el que acumula, porque es el que tiene más riqueza, porque es el que controla las principales industrias. Primero, está brutalmente asociado a, o sea, muy imbricado al capital transnacional. Es digamos, cuando uno habla de ello, tiene que hablar de grupo económico y transnacionales. ¿Viste? Basualdo que habla, grupos económicos transnacionales, ¿no? Cómo se va construyendo en la década, que tiene sus raíces antes, pero que se consolida en la década del 80 y del 90. Los grupos económicos, esos son el núcleo conductor. Y ese núcleo conductor no tiene un proyecto nacional. Ese núcleo no lo tiene porque estructuralmente no lo tiene, porque no es un proyecto asociado a lo que va a ser el modelo de transnacionalización y globalización, en el cual Argentina, para ellos, es un lugar extractivo más. Pueden invertirte acá como pueden invertirte en cualquier lado, ¿no? Yo no digo que esas tensiones afecten a todas las burguesías y afecten a la burguesía brasileña también, ¿eh? No es, pero no es lo que predomina en la burguesía brasileña. Pero es diferente. Pero cuando nosotros vemos las expresiones políticas de las diferentes fuerzas que operan en los diferentes países, te vas a dar cuenta que en Brasil hay una fuerza y una capacidad de acumulación de capital que es distinta a la que hay acá. Acá, cuando localmente, ¿no? ¿Cuál es uno de los principales problemas de la acumulación de Argentina? Sí, el otro. Pero uno de los principales problemas, la deuda externa, hay muchos problemas, ¿no? Pero hay un problema, que la tasa de acumulación que tiene la burguesía argentina, la tasa de acumulación de capital, de reinversión de su capital, es una de las más bajas del mundo, ¿no? Claro. Inclusive en los momentos cuando la economía hay superávit gemelos, hay trabajo, consumo, se exporta un montón, qué sé yo, la tasa de acumulación es muy baja. Es un problema histórico, ojo, ¿eh? Es un problema que había también cuando se hizo el plan trienal y se hacen las mediciones del plan trienal de Perón. Se ve que la burguesía tenía incapacidad, la tasa de inversión se debía mucho, en gran parte, al esfuerzo del Estado, ¿no? Pero eso se ha ido agudizando cada vez más a través de una burguesía que cada vez se transformó más, se transnacionalizó, se transformó así en una burguesía migrante, ¿no? Como dice una burguesía que por un tiempo, como Macri, ¿no? Un tiempo es dueño de CBL, otro tiempo del Correo. Eso no es acumular, eso es hacer plata. Digamos, exacto. Un tipo que tiene capacidad de hacer plata, pero eso no es Siemens, no es Krupp, no es, por eso pongo eso, porque en general el modelo de gran burguesía que sacó un país en una generación, lo transformó en una potencia, fue parte de eso, es la burguesía brasileña. Y eso te da Bismarck. Bueno, la burguesía argentina te da Milei, o te da Macri, o te da cualquiera de los que tuvimos acá. Sí, exactamente. Bien, instalado el neoliberalismo, avanzado el neoliberalismo, volvemos a la pregunta original. Aparecen estas expresiones que se han llamado progresistas. El PT con Lula, la transformación bastante importante de lo que es Lula en el inicio del PT a lo que fue Lula como presidente. El proceso del MAS con Evo Morales en Bolivia. El kirchnerismo como una corriente interna del peronismo en Argentina, el chavismo, que me gustaría ver si para vos tiene características similares, yo creo que tiene características un tanto diferentes a todos estos, eso más o menos en la misma época, y más tardíamente, bueno, tenemos el caso de Petro en Colombia y AMLO en México. ¿Cómo podrías definir a este progresismo? ¿Con qué intenciones aparece? ¿Qué políticas tiene? ¿Son claramente no neoliberales o no tanto? ¿O es un neoliberalismo un tanto más suavizado? No, todos estos procesos, menos el chavismo, y habría que ver el tema de Bolivia, ¿no? Bolivia parte de muy atrás, ¿no? Tengamos en cuenta que Bolivia parte de muy atrás. Tiene un problema de exclusión más marcado que la mayoría de los países, donde un sector de la población parecía que había cuestiones de la colonia, pero la colonia era otra época histórica, donde las castas existían, y bueno, y no digo que esté bien yo, pero bueno, podía uno decir 1500, 1600, 1700, 1800, podía haber todavía. Donde había casi castas, ¿no? Determinadas por origen étnico, cultural, llamémoslo, ¿no?
Y vos mencionaste al principio, al presentar este punto, Lula en Brasil, ¿no? Y dijiste que había habido una transformación. Bueno, justamente el PT que llega al gobierno no es el PT original, ¿eh? Exacto. El PT que llega al gobierno no es el PT original. El PT, en la segunda parte de la década del 80, o principios de la década del 90, principios de la década del 90, sufre una transformación bastante profunda. Se da a partir se tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero se da a partir también, ¿no? Tiene que ver con otras cosas también. Se da a partir de las discusiones internas fuertes en el PT, de la llegada a la Intendencia de San Pablo. En la Intendencia de San Pablo se da una discusión de cómo administrar la ciudad, ¿no? Y entonces hay sectores que dicen, bueno, hay que irse ayornando, ¿no? La idea del ayornamiento. Yo recuerdo que tuve una charla hace bastante tiempo en Rosario, se hizo un congreso del Che Guevara, no me acuerdo qué era. Fue el primer, de ahí después se hizo el Foro de San Pablo y todas esas cosas. Pero tuve un congreso en Rosario, los 20, 30 años, no sé, 25 años, no sé, algo así, la muerte del Che en Rosario, se hizo el congreso. Y había un montón de gente, la FARC, de PT. Y mis compañeros que estábamos ahí fuimos, nos sentamos con varios dirigentes a charlar. Y en un momento nos sentamos con Fray Sergio, puede ser, ¿no? O Fray Sergio. No, Stadile, ¿cómo se llama Stadile? Fray, bueno, con uno de los líderes del Movimiento Sin Tierra. Sí, Y el líder del Movimiento Sin Tierra nos dice, Stadile, nos dice una cuestión, bueno, estamos en discusión sobre qué hacer, y hay sectores que están planteando que hay que cambiar el programa, que tenemos que ayornar, ¿no? Hay que quitarle toda la parte más socialista, llamémosla, al programa, que tampoco era un socialismo radicalizado, un partido sí, sí. Y hacerlo más progresista, ¿no? En términos de, no de lo que se entiende como progresismo hoy, muchas de estas cosas que hay hoy no estaban en esa época, ¿no? Más del progresismo clásico, ¿no? Joao Pedro, perdón. Lo acabo de ahí buscar. está, Joao Pedro, ahí está, Joao Pedro. Nos da una serie de documentos, charlamos largo con él. Dice, no, y lo que va a ganar es que nos ayornemos. No es que él estaba de acuerdo, a pesar de que ellos se ayornaron también, digamos. Sí. O siguieron acompañando el proceso ese, ¿no? O sea que a mí me parece que te digo esto, ¿por qué? Porque todos estos procesos, más allá de, tampoco hay tanta retórica, ¿no? En Lula no hay tanta retórica, ni en el kirchnerismo hay tanta retórica tampoco, ¿no? No mienten, por ahí exagera un poco, pero más allá de Chávez, ¿no? O del proceso boliviano, que es mucho más radical, estamos hablando de lo que algunos catalogan como una marea rosa, ¿no? Uh-huh. Para decir que, bueno, son movimientos de izquierda, pero lavados, ¿no? ¿Qué tienen de ventaja estos movimientos? Estos movimientos tienen un par de ventajas. Primero, parten de una crisis muy fuerte del neoliberalismo en el mundo, pero en América Latina, brutal, que en todos los países, y nosotros tenemos la crisis del 2001, pero en todos los países hay crisis muy fuertes, que hay recesión, parálisis productiva, crisis de deuda, pasan de crisis muy grandes que afectan no solo la estructura económica, sino la estructura ideológica, digamos, del consenso privatizador, llamémoslo, el consenso neoliberal que se dice que había hasta ese momento, y parten de una crisis política. O sea, ahí hay que tener en cuenta que frente a una crisis previa a esta oleada, ¿no? de este tipo, la decisión de las mismas clases dominantes y la decisión de los mismos poderes transnacionales de mantener a rajatabla el mismo modelo, se relaja, ¿no? Acá hay una frase muy graciosa, no, muy interesante, que dijo Cristina Kirchner una vez cuando ya las cosas se le ponían difíciles, ¿no? En el Congreso, después de la 125, Cristina dio un discurso diciendo, ustedes no podían salir a la calle,
nosotros los políticos, ¿no? Pero decía ustedes, no podían salir a la calle. Y que ahora todos podamos salir a la calle y ser los políticos que la gente vota, es gracias a nosotros. Eso lo dijo literalmente, o bueno, más o menos casi así. Sí, sí. Es gracias a nosotros, y así me pagan. ¿Por qué no sostienen un poco esto, no? Pero bueno, más allá de porque lo dijera, quiero decir, hubo un retroceso que va de la mano del miedo a que una situación de crisis tan radical produjera en las clases populares unas voluntades de recambio mucho más profundas. En algunos países fueron voluntades de cambio más profundas. Yo creo que realmente Chávez tenía una voluntad de cambio mucho más profunda, ¿no? De hecho, el sistema político antes y después del chavismo no es el mismo. Eso ya está claro. Eso está claro. Eso está clarísimo. En Argentina el sistema no cambió, digamos, se reconstituyó. Claro. Se reconstituyó, básicamente, y los actores siguen siendo los mismos que se pararon a aplaudir cuando pues, se paraban a aplaudir la privatización de YPF, después se pararon a aplaudir cuando Rodríguez A dijo no pago la deuda externa, y se pararon a aplaudir después cuando Kirchner no sé qué dijo, y después se pararon a criticar, a decir hay que deshacerse de Cristina porque ahora queremos, no sé, otra cosa, queremos que los terratenientes sigan quedándose con todo, con toda la torta, por decir. No, terrateniente, no sé si es lo que corresponde, digamos, la clase particular a la cual... Sí, pero se entiende. Beneficia, ¿no? Se entiende. Se entiende, ¿no? Pero, o sea, el cambio se da en ese sentido. Segundo, se da por un cambio en la coyuntura internacional, ¿no? 2000, 2001, 2002, 2003 está esta crisis afecta a muchos países, se empieza a dar un cambio en el mundo, Estados Unidos empieza a poner la atención en otros lugares, no tanto en América Latina, empieza a poner atención, es la época de la guerra contra del unipolarismo, y que Estados Unidos se cree que está en el unipolarismo absoluto, y es la época de la guerra contra el terror, ¿no? Estados Unidos se embarca en guerras porque destroza países, no es que lo gana, destroza, y después no gana tampoco, porque pierde, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero hace un desastre en el mundo, pero eso le insume muchos recursos, no es que tiene recursos infinitos, y mucha tensión geopolítica, ¿no? Y se da una coyuntura económica en la cual los bienes primarios, las commodities que se llaman de América Latina, se valorizan un montón. Eso le permite a países exportadores de bienes primarios disponer de una cantidad de recursos enorme. En Venezuela es la época de precios del petróleo altísimos, la primera época del chavismo, es la época de ascenso del precio de la soja, por eso tenemos el conflicto de la 125, todos los productos aumentan enormemente. La crisis, digamos, esta situación de crisis a su vez permite renegociaciones que no implican el pago de la deuda externa, pero renegociaciones que implican un límite a la extracción de riqueza nacional a través de esa vía, una desatención parcial, pero una desatención geopolítica del imperialismo, el surgimiento, que también tiene sus características, ¿no? En el continente, de una serie de regímenes que dicen, bueno, vamos a articularnos entre nosotros y negociar mejor algunas cuestiones, ¿no? Porque eso existe también, ¿no? Esas cuestiones que estos regímenes negocian mejor, algunos más radicales, otros nada radicales, se transforman a su vez en hegemónicos en regímenes que no iban por ese lado, ¿no? Algunos kirchneristas, me acuerdo, ponían a Bachelet como de la ola socialista rosa, y Bachelet nefasta, digamos, no, una cosa es Kirchner, que podemos analizarlo mal, todo lo que queramos, pero es una cosa, o bien, o muy bien, y otra cosa Bachelet. Bachelet nunca fue parte de ninguna ola rosa, Bachelet es una continuidad, pero la hegemonía regional arrastró inclusamente en las discusiones, la creación de la CELAC, la creación del UNASUR a Colombia, que nunca dejó de ser un peón del imperialismo del continente. Claro. Plena guerra contra, más aguda guerra contra los revolucionarios en Colombia, donde mataban a gente con motosierra, que hacían cualquier cosa. Bueno, pero el término geopolítico lo arrastró. Eso permitió decir no al ALCA, el modelo de integración subordinado más fuerte que había, permitió negociar en algunos casos mejor la deuda externa, no cambió la estructura. Porque para cambiar la estructura, eso debió haber llegado a que se hiciera el banco, cambiar la estructura dentro del capitalismo, no me refiero, se hiciera el Banco del Sur. El Banco del Sur no se hizo porque Argentina no dijo nada y dijo, bueno, y Brasil lo vetó.
fue Lula el que lo vetó, no Chávez, que era el que lo proponía. No se hizo la vía troncal que teoría iba a permitir la logística que articulara las tres grandes cuencas, que es fundamental, del Plata, del Amazonas y del Orinoco, que justamente cualquier modelo de integración regional, pero inclusive cualquier modelo de integración nacional, tiene que ir hacia adentro y de adentro hacia afuera. Para eso tenés que integrar logísticamente, ¿no? Financieramente a tus países, para que de ahí se salga después hacia afuera. No, eso tampoco se hizo, tampoco era tanto trabajo, tío. O sea, esto es la ola. Eso permitió los famosos superávit gemelos en la Argentina, pero que fue una ola regional, ¿no? No es solo virtudes del gobierno kirchnerista. No, eso es una ola regional. En algunos lugares se hace mejor y en otros lugares peor. En algunos lugares se logra mejor acumulación de riqueza de cara al futuro y en otros no. Para el caso argentino, bueno, Argentina tuvo su virtud y su falta de virtud también, ¿no? De todos los países de la región, quizás sea porque la crisis del 2001 fue más fuerte en Argentina que en todo el resto de la región, eso también hay que tenerlo en cuenta, fue el país en el cual el PBI industrial creció más que el PBI agrario, ¿no? Hay que ver qué se considera como industrial, por ahí se considera las aceiteras también, ¿no? Pero bueno, el PBI industrial creció más que el PBI agrario. Sí, en toda esa ola, inclusive en Brasil, en porcentajes, no en volumen, en porcentajes, el PBI primario, la contribución de los sectores primarios, el PBI, creció más que la contribución de los sectores industriales. Ni en la Venezuela de Chávez, ni en Brasil con Lula, ni en ningún lado, o sea, fue el impulso de los commodities fue mayor aún en otros países que en Argentina. El problema es que en Argentina, recuperación, diría yo, en gran parte, ¿no? De una industria que estaba al 20% de su capacidad productiva, ¿no? No se hizo alterando nada o muy poco de la matriz heredada del menemismo y de la dictadura. O sea, la identidad financiera, para ir a una discusión reciente, la transnacionalización del Paraná y los puertos. De alguna manera esa acumulación redituó en una construcción más orgánica, más integrada de las cadenas logísticas a nivel local y de control mayor de lo que podían hacer después los cambios de coyuntura e impacto externo, ¿no? Se seguían llevando con la pala la plata afuera, básicamente. Exacto, por eso Macri le costó muy poco derrumbar todo ese modelo construido sobre pilares sin sustento, digamos, ¿no? Sin sustento, claro. Había una distribución, mucho consumo. El kirchnerismo se equivocó, yo insisto, y muchos kirchneristas lo reivindican, ¿no? El consumo, no, acá hay que producir, pero producir, si no, el consumo, distribuís la renta en un determinado momento, y cuando eso cae, porque además vos sos un país totalmente dependiente, después no te queda nada, ¿no? No cambias, digamos, hasta lo discutían algunos banqueros, porque no deja de ser un banquero, no sé cómo era su ley, porque no la leí, pero Heller. O sea, bueno, cambiemos la ley de identidad financiera, no porque con esto no confrontamos. Bueno, porque la filosofía de estos, no solo el kirchnerismo, de la mayoría de estos movimientos, era repartimos a todos sin tocar a nadie. Claro. Y acá no se puede no tocar a nadie. Digamos, cambiar, digamos, porque si no tocas a nadie, sostenés el modelo construido desde en Argentina de fines de los 70, y consolidado por el menemismo y sostenido en su estructura fundamental, sostenido también por el kirchnerismo. Sí. Un elemento que a mí siempre me llamó la atención como caracterización del progresismo, de esto que llamamos progresismo, más allá de un montón de diferencias, y que la verdad que no es muy tomado en cuenta por muchos analistas respecto de cuando se define el progresismo como cierta izquierda, es que todo el discurso progresista es en contra del neoliberalismo. Nunca jamás ha criticado el capitalismo, digamos, ¿no? Nunca jamás. Todo su discurso es claramente contra antineoliberal, digamos. Y creo que a partir de lo que acabas de explicar, tampoco es que tuvo nunca la intención
de cambiar radicalmente el modelo neoliberal, sino en todo caso de morigerar un poco sus mayores problemas. ¿Puede ser así? Sí, a ver, muchas veces hay pantallas ideológicas, ¿no? Hay dos, digamos, Marx decía, y bueno, por ahí era demasiado exagerado, pero decía que el materialismo histórico del marxismo, no hablaba del marxismo, obviamente, ¿no? El materialismo histórico venía o él, o las ideas que él planteaba, venían a terminar con las pantallas ideológicas, ¿no? A intentar buscar una descripción lo más objetiva posible de las cosas para poder encontrar una salida. Pero bueno, Lenin señalaba más la cuestión de ideologías, ¿no? Como pantalla de la realidad, y que había diferentes ideologías que servían a diferentes clases que a su vez oficiaban más por el lado de Gramsci, ¿no? Podríamos ir de las ideas de hegemonía, ¿no? Cuando vos empezamos, el principio hablaste de alternancia. La alternancia no es que los dos que alternan son lo mismo. Los dos que alternan son diferentes dentro de una hegemonía, ¿no? Los dos que alternan son distintos dentro de una hegemonía, como en Europa. Bueno, ahora hay crisis en Europa, ¿no? Pero como hubo en Europa, ¿no? De hecho, creo que fue Néstor, ni siquiera Cristina, creo que fue Néstor, dijo una vez, acá hay que construir un sistema de dos partidos. En ese sentido, que logre la estabilidad, el pacto democrático, ¿no? Que lo sostenga. En ese sentido, no hay una gran diferencia en términos políticos, sobre todo, de lo que plantea Menem con la Constitución del 94. La Constitución del 94 es una constitución que tiene una serie de pilares clave del neoliberalismo, ¿no? Pero a su vez tiene un pilar político que es la constitucionalización de los partidos y algunas cláusulas, como la del senador de la minoría, que estaban pensadas para que hubiera dos partidos, el radicalismo y el justicialismo, digamos, que se alternaran o que se repartieran el poder, o sea, lograr una hegemonía, estabilizar el régimen, que no hubiera discusiones estructurales de fondo, porque llegamos a un consenso y después alternamos en el poder. Y si vos ves, muchas de las resoluciones principales del menemismo se tomaron a nivel parlamentario, había consenso. Digamos, a nivel de estructura política era absolutamente consensuado. Lo que no había consenso era a nivel social. ¿Por qué? Porque estos regímenes de consenso, que se ven mucho en Europa, funcionan en Europa, donde hay un consenso. Ahora no, pero donde hubo un consenso. Pero porque había una base material. Porque había una base material para ese consenso. Nosotros no tenemos una base material. Bueno, yo siempre remito a una cosa que es previa, ¿no? A todo esto, pero había un historiador muy famoso, Marc Bloch, un historiador francés de la Escuela Nacional, lo mata la Gestapo, como lo matan en la época de la ocupación alemana de Francia, ¿no? Eso no importa tanto. Bueno, sí importa, no digo que no importe, pero él escribe, bueno, le deja de escribir, ¿no? Dice, yo muero como francés, muero por una idea de Francia que compartimos todos los franceses, ¿no? ¿Cuál es esa idea de Francia por la que muere? Y se pone a reflexionar en torno a eso. Bueno, nosotros no tenemos una misma idea de Argentina. No tenemos una misma idea de Argentina. Para que haya un consenso y una alternancia, tiene que haber un solo proyecto, un proyecto nacional que tenga sus variantes. El proyecto que la clase dirigente argentina aceptó es el proyecto neoliberal con sus variantes. Hay un proyecto estructuralmente, si no lo llamemos neoliberal, llamémoslo del mundo post-90, del mundo globalizado, del mundo integrado en las instituciones internacionales, en las cuales discutimos determinadas aristas de este mundo, en las cuales discutimos, pero aceptamos sus reglas generales, aceptamos las reglas generales financieras. Bueno, decimos, entonces podemos decir, no, pero acá hay piratas, los fondos buitres son piratas. Bueno, está bien, Cristina quería poner un límite a los excesos del sistema, cuando discutía el tema de los fondos buitres, porque nos afectaba a nosotros, pero los fondos buitres, en términos de la justicia norteamericana, son capitalistas muy audaces, como diría Milley, ¿no? Pero
pero se mueven dentro de la misma lógica. En ese sentido, cuando el kirchnerismo mismo, los progresismos, no hablemos del kirchnerismo, hablemos de los progresistas, porque en última instancia Lula viene del movimiento obrero, y hace lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene una estructura atrás distinta, pero Lula viene del movimiento obrero, Cristina no viene del movimiento obrero, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta, ¿no? No viene de la revolución, por más que algunos de estos sectores se autoadjudiquen determinados pasados que no les corresponden. Son políticos del PJ, ¿no? Bueno, dentro de eso fueron una salida, y vos decís, Kirchner es mejor que Dualde, y claro, obvio. Suponemos que mejor, digamos, que si no sé qué hubiera hecho Dualde, ¿no? Pero no. Todos yo insisto, creo que en el chavismo y que en Bolivia, por cuestiones propias de la dinámica del origen de su movimiento, se salen un poco, ¿no? Pero que en general la ola rosa es un matiz con contenidos un poco más sociales, un poco más autónomos, del mismo modelo que tenía, o sea, hacer viable, ¿no? Y reconstruir la viabilidad de un modelo que había llegado a su límite con las gestiones neoliberales radicales, por decir de alguna forma, radicalizadas anteriores. Y eso se ve también en la posición de los Estados Unidos. Estados Unidos consideraba Estados Unidos tiene una visión, como las grandes potencias, ¿no?, de largo plazo. Cuando en el 73 en América Latina hubo una oleada ya no más que progresista, ¿no? Una oleada revolucionaria y gobiernos que planteaban se planteaban de otro lugar, incluyendo a Velasco Alvarado, otros que planteaban cosas más radicales y una geopolítica del mundo distinta, que plantearon cuestionamientos en la OEA, le plantearon cuestiones fuertes en la Conferencia de Ejércitos Americanos. Los Estados Unidos dieron un paso atrás y operaron indirectamente. Operaron a través de Brasil en ese momento, operaron a través de Nicaragua de Somoza, operaron para frenar porque sabían que después, operando por líneas internas en esos propios países, esos modelos se podían llegar a desgastar y retomar la iniciativa, y las siguientes reuniones de la OEA ya no estaban ninguno de esos, ¿no? Bueno, en la década del progresismo, ¿qué dijo Estados Unidos? Estados Unidos dijo, bueno, a estos sectores más radicalizados, a Chávez sobre todo, lo vamos a controlar con Lula y con Argentina. Lo dijeron, ¿eh? No es que no andaban gritando, pero eso está en sus documentos, digamos, en sus planteos. Esos van a servirnos para moderar esta ola. Y después operaremos por líneas interiores para que las cosas vuelvan a su lugar. De hecho, cuando yo insisto en el tema, ¿no?, más allá de estas discusiones y del escenario distinto y de esa atención que Estados Unidos prestó en esa época a esta región, el proceso de transnacionalización de la economía argentina no se revirtió, ¿eh? No se revirtió. Y eso que se nacionalizaron algunas grandes empresas de servicio, ¿no? Pero no se revirtió. Eso significa que la base productiva se siguió transnacionalizando, ¿eh? Eso está, pueden ver los estudios estadísticos, ¿no? Pero que Tata Short, tratan varios más, ¿no? Y que son no de batalla, sino son de análisis a partir de fuentes estatales y demás. Y uno puede recurrir. Es clarísimo. Por lo tanto, vos no estabas afectando tan radicalmente la cuestión. Y si moderás a los más duros, y lo hiciste. No se hizo el Banco del Sur, que tampoco, insisto, no era socialismo, ¿eh? No se hizo cuando el Consejo, el UNASUR era un acuerdo, o sea, el UNASUR era alternativo a la OEA. El UNASUR era el alternativo a la OEA potencialmente. Pero la OEA es una institución que tiene enormes recursos, departamentos de estudio, tiene implicancia capilar en los países, hay instituciones de todo tipo vinculadas, personal estatal de todos los países, de todos los ámbitos, trabajan o tienen vinculación a organismos vinculados a la OEA,
y al sistema interamericano previo a la Hora Rosa, digamos, y cuáles son los organismos de UNASUR. Es un acuerdo de presidentes que tienen una afinidad y que en un momento lograron una hegemonía. Y pero es que nunca se llegó a desarrollar la UNASUR. Nunca se desarrolló, quedó ahí, bueno. Entonces cuando se juntaron para resolver el tema de Colombia, se juntaban y como más o menos iba por ahí, pero no se... ¿Dónde estaba el sistema financiero de UNASUR que te vincula? ¿No? ¿Dónde estaba? En ningún lado. El sistema militar de UNASUR, ¿dónde está? El Consejo de Defensa de UNASUR nunca existió. No. Es más, y bueno, porque el chavismo solo no lo podía hacer, como claro, decís vos, no tuvo el acompañamiento de los otros progresismos latinoamericanos. No lo podía hacer. Y así podemos ir caso por caso. Sí, es el régimen, para no hablar de neoliberalismo, podemos hablar de neoliberalismo si queremos, ¿no? Pero es el régimen construido, o sea, si hubo una etapa que fue hegemónica de sustitución de importaciones, y no podemos decir que Perón era lo mismo que Frondizi o que Onganía, eran distintos. Hay una etapa de neoliberalismo o de neoliberalismo y que tiene sus diferentes propuestas, algunos más duros, más, pero el esquema no lo ha cambiado. Pero cuando el peronismo vino, era la expresión, o intentó ser, fue, digamos, la expresión de no solo tomar un modelo que veníamos de un modelo en crisis, agroexportador, donde la hegemonía británica estaba en crisis, la guerra mundial, un campeón del mundo, sino un proyecto orgánico de hacer algo distinto a lo que estaba. Y dentro de eso distinto, era bastante distinto a lo que fueron las hegemonías agroexportadores en los demás países del tercer mundo. Tardaron mucho en Brasil, otros países, India, por decir cualquier otro, ¿no? En llegar a tener un nivel de desarrollo más o menos integrado, no integrado socialmente, pero sí integrado industrialmente, como el que se planteó intentar hacer en los 40 y 50 ya. Pero había un proyecto, acá no hubo la idea de decir, bueno, estamos acá y vamos a hacer otra cosa, para eso tenemos que romper con esto, y vamos para otro lado. Eso no se lo hizo ninguno. De hecho, cuando a Cristina vos le planteabas eso, te contestaba, ¿y el socialismo dónde triunfó? Pero el otro decía, yo no te estoy diciendo socialismo, Claro. Te estoy diciendo, hacemos otra cosa. Bien. Para ir cerrando, pues ya estamos en más que en tiempo. Varias veces mencionaste que Bolivia y especialmente el chavismo fueron casos un tanto diferentes. Si bien eso creo que yo merecen otro programa, ¿qué nos puedes decir para que no quede así en el tintero como adelanto, digamos, sintéticamente de por qué lo ves diferente? Para empezar, el tema de Venezuela, ¿no? Venezuela en realidad partía de una situación mucho más problemática que Argentina o que Brasil, y es que la culpa del problema venezolano está en la década del 60, con la decisión de este punto fijo que hablábamos, de esta clase dominante, de transformarse en una economía absolutamente rentista del petróleo, ¿no? Dependiente enormemente del petróleo. No es que no había algún desarrollo en algunos sectores industriales, pero absolutamente rentista del petróleo. ¿Eso qué significa? No solo que no tenés una base industrial, sino que no tenés algo que es muy importante, un pueblo, una clase obrera formada. ¿Qué quiere decir? No solo formada en conciencia. O sea, para producir no basta comprar una máquina y poner un tipo que trabaje, ponerle un techo. No. Tiene que haber un obrero. Y un obrero no es cualquier persona, ¿no? Cuando el peronismo, cuando otros movimientos, ¿no? Pero digamos, el paso del peronismo, como decimos nosotros, los militares, o Perón, digamos, o estos, o Forja, qué sé yo, o los sectores que hablaban del tema de la necesidad de hacer algún tipo de desarrollo industrial, inclusive los radicales de Hechos Idea, previa a una cosa, ¿no? Que eran más corrientes minoritarias en los 40, planteaban, señalaban que Argentina tenía unos trabajadores con una capacidad técnica y una disciplina, no porque hicieran disciplina laboral, me refiero, ¿no? Disciplina, porque no hicieran huelgas, no es eso la disciplina. La disciplina es otra cosa, es ir y trabajar, digamos, cuando trabajás y producís bien, digamos, ¿no?
Eso no se forma de un día para el otro. Eso es una generación de trabajo, ¿no? Eso es un trabajo de mediano plazo. Digo eso para tener en cuenta ciertos grados de limitaciones, ¿no? Cuando hablo de economía rentista, digo, si vos no producís ni siquiera los alimentos básicos para que la gente, y los comprás porque te sobra el petróleo, bueno, estás en un problema. La diferencia está, me parece, en varias cuestiones. Algunas que podrían volver similares y otras. Venezuela viene de una crisis, en cierta forma, que tiene un cierto paralelo a la crisis argentina en términos de que lo que se llama espíritu de decisión, ¿no? de las masas, ¿no? Crisis orgánica. Los partidos pierden, hay una ruptura, no hay capacidad, no, digamos, la elite, el bloque histórico no existe, ya no hay nada en Venezuela después de, pongamos un hecho emblemático que es el Caracazo, ¿no? Ahí opera un grupo de militares nacionalistas que podríamos decir que tienen parentesco con las ideas de Velasco Alvarado, pero que también tienen influencia en ciertos grupos de izquierda y demás, ¿no? Revolucionarios de izquierda y demás, ¿no? Tienen cierto parentesco con la idea de Velasco, y cierta cercanía, inclusive cercanía de clase, ¿no? Con sectores populares y organizaciones políticas más revolucionarias, ¿no? Ellos operan haciendo un hecho político, ¿no? Que no lo piensan como un hecho político, pero se transforma en un hecho político, y canalizan las expectativas de la gente, que ya no cree, que es el intento de golpe que da Chávez, ahora se me fue el año, el 95, ¿es? No recuerdo, yo para los años... sí. Pero está bien. Para casos el 93, el 95, 90, bueno, por ahí. Bueno, un poco por esa época, ¿no? Sí, sí. Ese intento de golpe es reprimido, pero se empieza a crear un movimiento popular enorme atrás de este grupo que genera expectativa, y que muchos sectores que ya no, los partidos políticos no contienen ni siquiera clientelarmente, ¿no? Estamos en una época en ya el neoliberalismo entra en crisis, la Acción Democrática, los dos grandes partidos, ¿no? De Venezuela, son cáscaras huecas, han reprimido salvajemente a la población, siendo partidos electos, ¿no? O sea, han cumplido tareas de crímenes sobre el pueblo, que en otros lados se le echa se descarta, se le pone a los militares y después listo. Ellos son los responsables y los demás se lavan las manos. Eso lo hicieron ellos, los partidos políticos. En ese sentido, se da lo que yo te decía, que determinadas situaciones con determinado personal político o determinado grupo o determinado personaje te pueden dar un aprovechamiento más profundo de las posibilidades que vos tenés, ¿no? Un sector de las Fuerzas Armadas que tiene cierto peso internamente, que todavía no conduce las Fuerzas Armadas, ¿no? Que todavía no conduce, pero que tiene peso internamente, ¿no? Que tiene peso internamente. Va con un programa de nacionalismo radical. El primer programa del chavismo es un programa de nacionalismo radical. Con convicción, ¿no? Parten de la idea, y esto tiene que ver con la característica de esos personajes, ¿no? Son militares, y los militares tienen una idea de Estado Mayor, ¿no? Vamos a poder hacer un montón de cosas. Los políticos en general, bueno, hay políticos que no, pero me refiero a la clase política, eso no va por ese lado en general, ¿no? No los políticos, si no estamos diciendo, no es así, ¿no? Pero la que entendemos como clase política, la burocracia integrada al régimen, que se reproduce como una capa social, no hace nada, ¿no? De eso. Estos vienen de afuera y plantean, se consideran más ejecutivos, podríamos decir. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y vamos a poder crear esto, crear lo otro, desarrollar, influenciados, porque no es que no están influenciados. Chávez vino acá en el 95, no me acuerdo, 94, 95. O sea, los tipos son militares nacionalistas en el sentido de lo que era Perón, Sabio, Velasco Alvarado, claro. Ese tipo de gente que tenían grandes ideas, digamos, no es que simplemente desarrollo y que han hecho, inclusive en Perú hicieron, no tanto como acá, pero crearon cosas, ¿no? Bueno, debía de crear todo eso. Eso le da al chavismo un personal político totalmente parcialmente, pero suficientemente renovado, con un ímpetu y un sector social que está totalmente escindido, que
ve enormes expectativas en los cambios que se pueden hacer. Eso le da una base enorme, no solo base social, porque no basta tener base social, tienes que tener proyectos en la cual llevarlo y tener un proyecto eficiente. Y ahí se inició una serie de proyectos, algunos fracasaron, pero bueno, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Eso es lo que le da, sobre todo en los primeros años, al chavismo una potencialidad enorme, porque el chavismo además tiene esto que te decía en un principio. El chavismo tiene también los precios altos del petróleo, ¿no? Y lo que hace es tomarla, o sea, sobre todo después del intento de golpe de Estado del 99, del 2000, no me acuerdo, el chavismo toma el control absoluto de PDVSA. Claro. Y hasta el 2007 es una economía en desarrollo. O sea, ¿qué quiero decir? Hasta el 2007, 2008 más o menos, crece la producción, digamos, es un armado de autos, ¿no? Pero crece la producción de autos, se instaura fábrica de tractores para intentar modernizar el campo y se intenta hacer una reforma agraria que fracasa, ¿no? Una reforma agraria que a su vez tenga en su mano la tecnificación que los iraníes ponen en una fábrica de tractores. Se intenta hacer los polos de desarrollo industrial, se nacionaliza Sidor, funciona, pero después quiebra. Después Sidor hoy no existe, digamos, no quiere decir que hay ciertos problemas, ¿no? Que no son menores, ¿no? Pero se hacen proyectos de desarrollo urbano muy grandes, donde la idea no es simplemente que la gente mejore un poco con distribución de bolsones, ¿no? Sino que realmente haya polos de comunales, de integración, en los cuales la política también se discute en el barrio, las inversiones se canalizan en el barrio, pero sobre eso se canaliza en mejoras que son complejos de viviendas de enorme envergadura, que a su vez mueven la economía. Bueno, hay un montón de cosas que se inician. Eso a su vez va de la mano de que una parte de esa renta petrolera importante se usa en Venezuela para desplegar una geopolítica en la cual yo creo estaban anclados gran parte del triunfo del chavismo, y que yo creo que no hay que ser nunca hay que perder ese horizonte, pero no hay que ser tan idealista de que vamos a lograr un cambio, digamos, hay que tener, como todo militar debería tener plan A, plan B, plan C, ¿no? Que es que el cambio regional realmente se haga. Para Chávez por ejemplo, era importante que estuviera Banco del Sur, que estuviera el Consejo de Defensa del UNASUR, que Argentina pusiera en valor sus fábricas de astilleros y fábricas de defensa para producir masivamente armas con tecnología propia para la región, porque tenía esa capacidad tecnológica. Bien. Bueno, Argentina no hizo nada de eso. Claro. Argentina no, si tenemos una fábrica de aviones que produce un Pucará por año, eso está bien, es la escuela técnica. ¿No? Está muy bien que haya gente que sepa hacerlo, pero eso no es producir aviones, muchachos. Exacto. Eso era un proyecto, digamos, ¿no? Bueno, Chávez vino acá y no, eso no. O sea, lograr una integración de otro tipo, no solo una integración como el Mercosur, que es para determinadas grandes empresas capitalistas tengan un mercado más grande, sino otra idea mucho más amplia. Clarísimo. Yo creo que ahí hay una diferencia geopolítica, porque además eso no es neoliberalismo, digamos, ¿no? Por lo menos en ese momento iba por otro lado claramente. Claro. Ahí tenía un horizonte claro. Exacto. Bueno, Guillermo, excelente para mí estuvo esta exposición tuya, que fue por distintos carriles de la historia latinoamericana contemporánea. Esto plantea nuevos interrogantes y la posibilidad de, si estás dispuesto, que volvamos a hacer nuevos videos. Así que te agradezco, sí. No, digo, gracias, estoy a disposición, digamos, ahora todavía estoy medio gripado, ¿viste? Me voy a ir a la cama. Ya vas a estar mejor. pero a la cama no, me voy a ir a un sillón, me voy a poner ahí a mirar. Pero sí, está bueno, nos juntamos cuando vos quieras y seguimos. Vale. Excelente. Bueno, gracias de nuevo. Me despido, nos despedimos a todos sin olvidarme de recordarles que se suscriban al canal, que le pongan un me gusta y invitarlos al próximo programa de vamos a hacer de especiales de crítica dialéctica. Así que
Adiós a todos y hasta la próxima. Adiós, Guillermo. Un abrazo, hasta luego.